Espíritu, por amor a nosotros, decidió convencernos. Y el Señor ha venido hablando donde vienen tiempos difíciles que hemos de afrontar. Y mucho más para la iglesia, porque para el mundo los deleites de la carne son agradables a ellos. Para el mundo la rebeldía, la desobediencia, la murmuración, la transgresión de las leyes de Dios son agradables porque les satisfacen a su carne, pero para nosotros nos es agradable pagar un precio por el Señor. Él pagó el mayor de todos, pero para enfrentar esas grandes batallas tenemos que prepararnos, amado hermano. Es duro lo que se avecina. Hasta aquí pueden decir, pero mire todo lo que hemos atravesado, pastor. Mire este tiempo de COVID, estos tiempos de guerra, terremotos, se está cumpliendo la palabra del Señor. Gloria sea al Señor, porque nuestra redención está más cerca aún. Gloria sea al Señor, porque no tenemos por tardanza su venida. Pero mientras vamos a prepararnos, porque una gran cosecha se avecina. Pero para poder enfrentar todas estas pruebas, amado hermano, tenemos que dejar que sea el Espíritu Santo el que haga la obra y el milagro en nosotros. Si usted me acompaña al libro de Eclesiastés capítulo 10, verso 10, dice la palabra del Señor: si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerzas. El éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. Amado hermano, el hacha es un instrumento de hueso, de metal o de piedra, usado como arma blanca o como herramienta. Pero tenemos que ser sabios para darle un buen uso. Mire, les voy a compartir primeramente una fábula que el Señor me llevaba mientras estudiaba. Cierto leñador decidió retar a otro leñador. Aquel que en su orgullo se creía grande, fuerte y poderoso, retó a otro leñador y le dice: vamos a cortar leña a ver cuál de los dos es capaz de cortar la mayor cantidad. Y mientras el retador no descansaba, no perdía tiempo, cortaba leña y cortaba leña, aquel que había sido retado en cierto momento tomaba un reposo, tomaba un descanso, pero el retador insistentemente no dejó de cortar. Y al final de las jornadas, cuando el retador ve aquel que tomaba el reposo y descansaba, había cortado la mayor cantidad de leña. Y le preguntaba: pero ¿cómo es posible? Si yo no me detuve, yo no descansé. Y la respuesta del otro fue: ¿acaso no te diste cuenta que mientras yo descansaba, afilaba mi hacha? Y ahí es cuando la palabra dice que el éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. Muchas veces queremos ser como el hacha. Constante, pastor, sí, es bueno ser constante, pero tiene que venir un tiempo de reposo, amado hermano. Mire, cuando nuestras hachas espirituales están herrumbradas por el desuso o sin filo, por el uso excesivo, por mucho que nos esforcemos por cortar la cabeza de nuestros enemigos, no vamos a poder lograrlo. Ahora, el éxito no estará en los muchos intentos. El éxito no estará en la insistencia de volver a la batalla con el hacha en esas mismas condiciones. ¿Sabe qué? Sino en detenernos, en desherrumbrar y afilar el hacha con nuestras oraciones a los pies de Cristo. ¿Sabe lo que es un hacha herrumbrada? Aquella que está enmohecida, oxidada, llena de polvo, telaraña, porque no la usamos. Porque cuando el Señor nos llama como leñador, no acudimos al llamado. Porque cuando el Señor viene inquietándonos para con nuestras oraciones en tiempos de clamores, no nos despertamos. Preferimos seguir en la comodidad del sueño y el amodorramiento. Y el Señor viene llamando que llevemos la gran comisión. Pero ¿cómo vamos a salir a predicar la palabra si con nuestras oraciones no hemos sabido preparar el hacha, afilándola para preparar la tierra, para poder talar esos árboles que están esperando por nosotros?
Esos cedros del Líbano que aún no han llegado a los pies del Señor. Entonces, el hacha está herrumbrada. ¿Por qué no la usamos? Porque nos acomodamos más al llamado de nuestra carne y nuestra alma que al llamado de Dios. Y muchas veces es por exceso. Mire, no podemos ni quedarnos por debajo ni irnos por encima. Los excesos son malos en todo. Es aquel que quiere seguir constantemente cortando, cuando aún su cabeza le dice: detente, tómate un tiempo, aliméntate de la palabra, prepárate en la doctrina, ven, ayuna, intercede, deja que el Señor te llene, deja que el Señor pode con su hacha los excesos que tienes en ti. Y entonces cuando el hacha pierde el filo, no es que no seas hacha, no es que Dios no te quiera usar, es que eres tú quien quiere darle un uso excesivo al don que Dios te dio. ¿Por qué quieres dar una palabra profética donde quiere que llegas si Dios no te lo ha ordenado? ¿Por qué quieres ministrar una doctrina donde quiere que llegas si Dios no te ha enviado? ¿Por qué quieres ministrar liberación y sanidad donde quiera que llegas si Dios no te ha dicho que lo hagas? No puedes llegar, por citar un ejemplo, a una sala de oncología, que es un corredor de la muerte, literalmente, y proclamar: aquí estamos para aquellos que van a aceptar al Señor y no pierdan su salvación. Mire, el que está en el corredor de la muerte piensa primero en la sanidad que en la salvación. Entonces, ¿cómo le vas a explicar que va a ser sano o salvo si no conoce a quién va a hacer el milagro? Afila tu hacha en la palabra. Cuando tu cabeza en evangelismo te diga: eres enviado, estás ungido, estás preparado, la palabra que vas a llevar a ese lugar es de consolación y de exhortación. No podemos imponer el evangelio porque a nosotros no nos impusieron. Entonces tenemos que entender que para afilar el hacha tiene que tomarse un tiempo y presentar a quién, al que va a hacer la obra. Solo soy una vasija, vengo a hablarte del Espíritu Santo. ¿No sabes quién es? Mira mi testimonio, a mí me sacó de tal parte, yo era tal persona, y el milagro que ves hoy en día no fui yo, fue mi Señor. Y el mismo que hizo el milagro conmigo te puede sacar de esa condición. Vengo a presentártelo. Estás afilando el hacha para cuando vayas a talar sea efectiva. Esa es la clave del éxito, no insistir. Mire, el hacha tiene cabeza, tiene ojo y tiene filo. Por el ojo entra el mango o el cabo, que es la madera. Y cuando hablamos de madera, siempre vamos a ir a la cruz. Aquel que entiende el sacrificio que Cristo hizo por nosotros es que sabe que para lograr algo similar tiene que caminar en el orden que caminó el Señor. ¿Queremos hacer las obras de Jesús, sí o no? ¿Queremos que el poder del Espíritu Santo se glorifique en nosotros, sí o no? Pero tenemos que dejar que sea el Señor el que logre una metanoia en nuestra mente. Que en nuestra cabeza y por nuestro ojo entre el cabo del hacha, el mango, y va a ser tu boca el filo que va a talar. Va a ser tu boca el filo que va a cortar la cabeza de tus enemigos. Va a ser tu boca la palabra enviada la que tendrá la clave del éxito. Mire, solo con nuestras oraciones el hacha será usada bajo el poder del Espíritu Santo, haciéndonos invencibles en un campo de batalla. Solo con nuestras oraciones. Muchas veces usted mirará y se detendrá: ¿cuántas sillas vacías? No se preocupe en las que están vacías. Ore, afile su hacha para cuando envíe la palabra sea llenada por la iglesia invisible. Viene un tiempo de poda, pero viene un tiempo de tala. La poda es para dar frutos, la tala es para cortar de raíz y arrojar al fuego. Nos toca decidir a nosotros en cuál de los grupos vamos a estar. Cuando vamos al libro de Primera de Samuel, capítulo 13, verso 19, dice la palabra del Señor:
En todo el territorio de Israel no había un solo herrero, pues los filisteos no permitían que los hebreos se forjaran espadas y lanzas. Pero pastor, usted me está hablando de hacha. Cuando usted va al original, la palabra espada, en uno de sus significados, valga la redundancia, significa hacha. Dice que los filisteos no permitían que los hebreos se forjaran espadas y lanzas, que no permitía que se forjaran hachas. No había un solo herrero. ¿Sabe lo que significa herrero en el original? Guardar silencio como acompañamiento a la mudez. ¿Cuál es el herrero? Aquel que forja las armas, pastor, sí, pero también el que asienta el filo de la misma. ¿Cómo? Porque enmudece, porque ha entendido, como decía el tiempo profético, si tienes 2 oídos es para que oigas, y tienes una sola boca es para que hables. Pero cuando vamos a la matemática tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos. Aquel que sabe trabajar como herrero, y eso me lleva a la palabra porque lleva H, una enseñanza que nuestra madre nos dio los líderes. Es una palabra con H, es la H del Espíritu. Vaya al hebreo lo que significa la palabra H y entenderá por qué. Es aquel que sabe caminar en el Espíritu. Abraham sin H, ¿qué hacía? Sal de tu tierra y de tu parentela y te llevaré a la tierra que te he prometido. Lo primero que hizo fue llevarse al sobrino, cuando no se le ordenó. Llegó a la tierra de Egipto y le ofreció a Sara, a Faraón. Era Abraham sin H, pero un Abraham con H fue el que recibió la promesa. Muchos quieren llegar a ser guerreros, pero primero tienes que ser herrero. Saber preparar tu hacha para la batalla. Pero pastor, ¿qué me está diciendo? Sí, es aquel que guarda silencio cuando llega a una casa y escucha más que lo que habla. Perdón, si hay alguien aquí es pura coincidencia. Pero cuando usted llegue a este lugar y comienza a anunciarse, tiene que entender que lo que menos va a hacer Dios es usarle como hacha. Dedíquese a escuchar la palabra de Dios. Dedíquese a observar cómo funciona, cuál es el orden, cuál es la obediencia que rige en este lugar. El orden que Dios instituyó, que nadie lo va a poder quebrantar. Dedíquese a escuchar el doble de lo que habla. ¿Para qué? Para que esté afilando su hacha. Para que en el momento que el Señor le llame, esté usted listo. Recuerde que es el hacha. Es un instrumento de madera, de hueso o de metal, que se usa como arma blanca o como herramienta. Esa es la definición que da la Real Academia Española de lo que es un hacha. Entonces, vamos a prepararla. Pues los filisteos no permitían que los hebreos se forjaran espadas y hacha y lanza. Los filisteos siempre han sido enemigos del pueblo de Dios. Siempre. ¿Y saben por qué no permiten que afiles tu hacha? Porque hay poder en ti, iglesia. El enemigo sabe lo que el pueblo de Dios es capaz de hacer con un hacha bien afilada. El enemigo sabe que usted es una amenaza para las tinieblas cuando sabe afilar y espalmar su hacha con sus oraciones, sus intercesiones, dejándose formar. El hacha lleva un tratamiento que es lo que le da el temple al acero, la dureza. Hay que someterla a altas temperaturas. ¿Para dónde vas? Vas para el horno. En el horno no se habla, se soporta la carga, se escucha lo que Dios te quiere hablar. Y del horno, ¿a dónde te llevan? Al aceite. Es como se forja el metal. Aquí tenemos un ingeniero en metales que es el anciano Brian. Algo así es la definición de lo que te calificaron en lo secular. Y es lo que te va a dar la dureza. Es en el aceite. Soportaste el horno, te voy a llevar a la revelación para que veas cómo te quiero usar. Te voy a sentar el filo para que seas efectivo. Amado hermano,
Los filisteos sabían lo que Israel era capaz de hacer con un hacha en la mano como arma de guerra. Vaya al libro de los Jueces capítulo 15, verso 16. Entonces Sansón exclamó: con la quijada de un asno hice 2 pilas de cadáveres. Con la quijada de un asno dejé tendido a 1000 hombres. Los filisteos saben de lo que somos capaces de hacer. Fue la quijada de un asna. ¿Cómo la usó? Como un hacha. No es un instrumento de hueso, de metal o de madera. Fue con un hacha que Sansón derribó a 1000. Decía la palabra profética: mas a ti llegarán 1000 y a 10,000, pero a tu lado quedarán. ¿Sí o no? ¿Sí o no? El enemigo te teme cuando preparas el hacha. ¿Saben qué? Como decimos a buen cubano, a las tinieblas se le van las bielas cuando sabe que estás preparando el hacha para el tiempo de la batalla. Huyen de la presencia de un hijo de Dios, porque sabe que el que va contigo es el que le dio el temple, la dureza, la resistencia al hacha. Amado hermano, no sé si usted la va agarrando. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, sea la gloria al Señor. Dele gloria a Dios, dele gloria al Señor. Dele gloria a ese que nos está forjando, nos está preparando en medio del horno. Nos va a llevar a profundidades de revelación e intimidad. Somos un arma de guerra en las manos del Señor, donde el enemigo huye, amado hermano. Primera de Samuel capítulo 13, verso 20. Por tanto, todo Israel dependía de los filisteos para que le afilaran los arados, los azadones, las hachas y las hoces. ¿Recuerda el verso anterior? No había un herrero. Querían ser guerreros, pero no había un herrero. ¿Qué necesidad tiene el pueblo escogido de Dios? Que sean tus enemigos quienes estén afilando o espalmando tus armas. ¿Sabe qué? No había quien orara, no había quien intercediera en lo espiritual. Cuando enviamos decretos, cuando nos levantamos en batalla, estamos afilando nuestra hacha y las cabezas de los gigantes comienzan a rodar. ¿Con qué le cortó David la cabeza a Goliat? Con una espada, y espada es hacha. Entonces, queremos tener grandes victorias, pero tenemos que sabernos preparar para la batalla. Aquel que es un buen herrero es aquel que por obediencia se deja forjar, se deja tratar, porque el metal lleva tratamiento térmico, soporta grandes presiones, es como el diamante, que es el material más duro que hay en la tierra, y se forja ¿cómo? Bajo grandes presiones. Así somos nosotros, pero tenemos que dejarnos preparar. Por un arado o un azadón cobraban 8 gramos de plata y 4 gramos por la horqueta o un hacha, o por arreglar las aguijadas. ¿Cómo vas a estar pagándole a tu enemigo? La plata es la redención. Y fue Cristo quien pagó por tu redención. ¿Cómo vas a darle a los filisteos lo que tanto le costó a tu Señor? Aprende a darle un uso al don que Dios te dio. Si te llamó a orar, levántate, disciplina tu cuerpo, disciplina tu alma. Los ejércitos, cuando son llamados a la batalla, quieran o no quieran, tienen que acudir. Te guste o no te guste, el llamado es temprano y casi nunca nos gusta. Se lo digo porque yo pasé el mío en una granja de caña que no es nada agradable, con los mosquitos que parecían avionetas de fumigación. Créame que no les es agradable al cuerpo salir de la comodidad. Entonces, si en lo secular nos llama y acudimos por obligación,
Como cuando Dios nos llama porque no acudimos por amor y obediencia. Tu obediencia le está dando filo a tu hacha. Tu obediencia está sentando el arma con la que le vas a cortar la cabeza a aquel que te sometía. Muchas veces abrimos el refrigerador y es una sorpresa. Siberia, el lugar más frío del mundo. El agua en sus 3 composiciones químicas. Palabra y espíritu de arriba abajo. Y nos quejamos. ¿Por qué? Porque con tus oraciones no has afilado el hacha que le va a cortar la cabeza a la hambruna. Muchas veces abrimos la billetera y sale un alacrán, un murciélago y una guayabita. ¿Por qué? Porque con nuestras oraciones no hemos afilado el hacha para cortarle la cabeza a Mamón, el devorador de las finanzas. Muchas veces, hermano, son padecimientos que se convierten en cadenas, en ataduras, y nos acostumbramos. Y viene el síndrome de Estocolmo y nos enamoramos de la cautividad y nos enamoramos del carcelero. Y va a llegar el momento que vamos a defender el carcelero en la presencia del Señor. Yo no sé si usted está entendiendo lo que Dios quiere hablarle. Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 1. Un día, los miembros de la comunidad de los profetas le dijeron a Eliseo: como puedes ver, el lugar donde ahora vivimos contigo nos resulta pequeño. El lugar que ahora vivimos contigo nos resulta pequeño. Cuidado. Cuidado cuando te queda chiquito el lugar que tu cabeza te dio. Cuidado cuando te sientes más grande en el proyecto que en el arquitecto. Cuidado cuando te empiezan a quedar chiquitas las cosas de Dios, porque ese Dios es el que te lleva a un lugar. Y dice que era una compañía profética. Cuidado cuando crees que la palabra que te dio Dios no lleva peso. Entre más humilde es la vasija, menos contaminada llega la palabra. Entre más humilde es la vasija, más fiable es la palabra. No importa que tropieces. No tienes que tener un gran léxico ni una hermosa verborrea para decir simplemente lo que Dios quiere que digas. No te tienes que anunciar donde tú llegas en la forma que Dios te ha usado. Lo que cargas, el Espíritu Santo se va a encargar de evidenciarlo. Pero deja que sea Él el que te presente y te diga: ven y siéntate aquí, que aquí tú vas. Y no que sea Él quien te diga: párate, que ahí va otro. Hermano, la humildad tiene que caracterizarnos. La humildad afila el hacha. Afila el hacha. Déjanos ir al Jordán a buscar cada uno madero para hacernos una habitación. Y Eliseo les dijo: vayan, déjanos ir al Jordán. ¿Sabe lo que significa Jordán? Literalmente ir hacia abajo, o convencionalmente una región más baja. ¿Saben qué? Es humillación. Es humillación. La magnitud de lo que tú cargas cuando hay humildad te va a hacer como la espiga de trigo. Le enseño algo. La cizaña crece erecta, mirando siempre hacia arriba, altiva, orgullosa, arrogante, prepotente. Pero la espiga de trigo, somos trigos delante del Señor, ¿sí o no? La espiga de trigo que viene frondosa, la carga, la responsabilidad, el peso de lo que lleva por lo que Dios le ha dado como dones y talentos, le hace ¿cómo? Literalmente ir hacia abajo, amado hermano, inclinarse, humillarse. Así tenemos que ser nosotros, como esa espiga de trigo.
Dice, para ir a buscar cada uno de nosotros madero para hacernos una habitación. El Jordán es un lugar de humillación y madero es Cristo y es la cruz. Para encontrarles tienes que humillarte. Dios no te mandó a conquistar primero y a humillarte después. No inviertas el orden de los factores, porque sí puedes alterar el producto. Porque cuando Dios llega, hasta las leyes matemáticas se tienen que sujetar. Para llegar al Señor, primero hay que pasar el Jordán. Para ejercer un ministerio, primero hay que pasar un Jordán. Cristo en la tierra tuvo que ser bautizado y pasar las aguas del Jordán. Y luego comenzó a oficiar como ministro. Entonces Eliseo fue con ellos y al llegar al río Jordán comenzaron a cortar madera. ¿Cuál de ellos, dígame, cuál de ellos entró a las aguas? ¿Cuál de ellos se humilló? No, yo tengo un don, voy a comenzar a talar. Voy a conquistar almas. Tú, para acá, eres del cuerpo de Cristo, pero es que yo no quiero estar en una iglesia, yo no me siento bien en una iglesia. A mí Cristo no me ha llamado. Tienes que venir a la iglesia, no funciona por imposición. El verdadero leñador que traerá cedros del Líbano a esta casa es aquel que sabe preparar la tierra y afilar su hacha enviando la palabra. Señor, las almas que tú has escogido, no escojas nunca por el Espíritu Santo. Las almas que tú has escogido, muéstramelas. Tu palabra dice que yo predique a toda criatura, yo lo voy a hacer porque yo amo obedecerte. Pero eres tú quien va a escoger esos cedros del Líbano. Eres tú quien vas a escoger los que serán traídos a este lugar. Eres tú. Esa es la humildad, saber reconocer que solo eres una vasija. Somos una herramienta en las manos de Dios. El torno no le da órdenes al tornero. La sierra no le da órdenes al carpintero. Perdóneme, amado hermano, Dios viene hablándonos y muchas veces queremos ser nosotros lo que imponemos, porque sabemos que tenemos un don, sí. Es irrevocable, pastor, sí, pero el don no es tuyo. Si no lo sabías, entérate, el don es de Dios. Y dijo Job que Jehová dio y Jehová quitó. Ahí se lo dejo de tarea. De pronto, al cortar un tronco, uno de los profetas se le zafó el hacha y se le cayó al río. ¡Ay, maestro!, gritó. Esa hacha no era mía. ¿Por qué tienes que usar el don de tu hermano y no te dedicas a desarrollar el tuyo? ¿Por qué quieres anhelar lo que hace tu hermano y no pones por obra lo que ya Dios te dio? Aquí nadie es vasija vacía, amado hermano. Aquí hay para todos porque somos como peces con moneda dentro. Y todos formamos parte del cuerpo de Cristo, decía la profecía, ¿sí o no? Todos estamos diseñados para cumplir una función. Pero díganme usted, si al pie se le ocurre por hacer lo que tiene que hacer la mano, ¿usted se va a querer rascar los labios con el pie? Perdóneme, amado hermano. ¿Usted se imagina rascándose la cabeza con el pie? Bueno, un contorsionista como único. Tenemos que cumplir la función a la que Dios nos llamó. ¡Ay, se te va a caer el hacha cuando no es tuya! No va a cumplir el fin por el cual fue enviada cuando no es tuya. Dedícate a afilar tu hacha y deja que tu hermano se encargue de la de él. ¿Por qué tienes que tratar de seguir? Mire, ¿sabe lo que se logra con esto? Convertir el evangelio en una competencia. Y eso no es el evangelio. Eso, el evangelio es salvación. Es salvación que lleva recompensa de vida eterna. Pero no es una competencia donde te van a otorgar un trofeo. La corona, las diademas que tú acumules por tus obras, tu Señor se encargará de recompensarlas, pero no el hombre. No espere eso, amado hermano. Se te va a caer el hacha. Y muchas veces queremos flotar en las aguas, llegar a un lugar y comenzar a ministrar. Si aún haber entrado, ¿a dónde fue a parar el hacha? A las profundidades del Jordán. Dios no te quiere flotando como electrón libre.
Te quiere metido en lo profundo de la palabra y su revelación. Muchas veces vamos a ser como el hacha, vamos a ser llevados a lo profundo del Jordán. Nos van a humillar, como a Jonás, que lo llevaron al corazón de los mares. Muchas veces va a suceder, porque cuando no queremos que sea por amor, Dios lo va a hacer por dolor. Y ahí es cuando vamos a ver la sobrenaturalidad de Dios. Verso siguiente, si son tan amables los muchachos. El hombre le dijo, ¿dónde ha caído? Y le mostró el sitio. Entonces cortó un trozo de madera. Madera es madero, madero es Cristo, es la cruz. Y lo arrojó allí y sacó el hierro a flote. Cuando llega la sobrenaturalidad del Espíritu Santo a tu vida, se rompen las leyes de la física. No un hacha. Eche un imperdible en un vaso de agua a ver si flota. Eche una aguja. Eche un alfiler a ver si flota. Es ahí cuando vamos a la profundidad de la humillación y dejamos que sea esa humildad la que le va a dar filo al hacha, la que va a desatar la sobrenaturalidad, que cuando ores por un enfermo, el enfermo sane, que cuando ores por un cautivo, sea libre, pero tienes que dejarte llevar. Sácala, ordenó Eliseo. Así que el hombre extendió su brazo y la sacó. Muchas veces va a tener que venir tu cabeza y decirte, cree. Yo no puedo, pastor. Sí puedes hacerlo. Pero mire, pastor, y viene una excusa tras otra y tu cabeza te va a decir, sí puedes hacerlo. A alguien le decíamos ahorita, a ningún predicador de casa le decimos, ¿tú crees que podías predicar? No, te toca predicar. Como me hicieron a mí. Pastores, ¿cómo es eso que tengo una prédica? No, hijito, tienes 2 en el mes. Padre Santo, no quiera sentir usted lo que yo sentí en ese momento. No le voy a decir la palabra. Padre amado de la gloria, no es como funciona. Cuando la cabeza conoce el cuerpo, sabe cómo funciona. Y es la cabeza la que te va a dar la orden y te va a decir, hazlo o no lo hagas. Dios está presente en cada problema, amado hermano, sea grande o sea pequeño. Pero si le creemos, la sobrenaturalidad del Espíritu Santo se va a manifestar. Dejemos que sea el Señor quien prepare nuestra hacha. Ante la presencia del Señor, las leyes de la física, las leyes de la química, de las matemáticas, de la ciencia, se pueden alterar. Porque Él es alfa y omega, principio y fin. Todo fue creado por Él y para Él. Pero pastor, ¿será capaz de sanar mi aflicción en mi cuerpo? Si creó tu cuerpo, ¿cómo piensas que el arquitecto no va a saber dónde colocó cada célula? ¿Cómo vas a pensar que no va a saber qué debe quitar y qué debe añadir? Amado hermano, vamos al libro de Deuteronomio capítulo 19, verso 4. Y este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá. Aquel que hiere a su prójimo sin intención, escuche usted, hiere a su prójimo sin intención, abra un paréntesis, y sin haber tenido enemistad con él anteriormente, como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño o leña, saltar el hierro del cabo y diere contra su prójimo, y éste muriese. Aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. Al dar su mano el golpe en el hacha, cuando no sabemos usar el hacha, pueden ocurrir estos accidentes. Cuando no sabemos preparar el hacha, podemos herir a nuestro hermano. Dese cuenta que el hacha es una herramienta para podar, ¿sí o no? Entonces, estás mirando, por decirlo así, el defecto de tu hermano. Estás mirando, por decirlo así, la incapacidad de tu hermano.
por estar mirando el pecado de tu hermano. ¿Y acaso no nos detenemos a ver nuestras imperfecciones, nuestros defectos y nuestros pecados? Entonces queremos reparar a otros cuando tenemos que ser reparados primero nosotros. Queremos libertar a otros cuando aún somos cautivos. No es como funciona, amado hermano, porque puedes dañar a tu hermano. Puedes ser un homicida, aunque inocentemente. Le puedes dar muerte en su espíritu. Le puedes dar muerte en su alma y le puedes dar muerte en su cuerpo. Entonces hay que ser cuidadoso. ¿Sabe qué? Tenemos que ser diestros, amado hermano. Tenemos que ser diestros. No sea que el vengador de la sangre enfurecido persiga al homicida. ¿Saben cuál es el vengador, verdad? ¿Saben a quién envió el Señor en Egipto? Amado hermano, y le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Tenemos que ser cuidadosos cuando vamos a usar el hacha. Tenemos que ser diestros en el dominio de la espada. Tenemos que ser diestros en el dominio del hacha. Saber para qué Dios nos llamó, cuándo nos llamó y cómo usarla. Muchas veces queremos enmendar un problema y causamos dos. Es por decirlo así, perdóneme usted si hay alguien aquí, es pura coincidencia. Es como aquella que llega con 3 hijos, 2 hijos, yo quiero servir. Ah, sí, amada hermana, muy bien. ¿Quién le va a cuidar a los niños? Pues las servidoras. Amada hermana, tome nota y tome lápiz y libreta. Coja la calculadora. Usted tiene 3 hijos. Usted viene a servir usted. Pero para que usted sirva, tenemos que usar 3 servidoras que le cuiden a sus hijos. Perdóneme, hermano, hay que darse cuenta. No hay que ser un intelectual. Saber que vas a usar 3 para cuidar para que sirva uno. Saque la cuenta y verá la diferencia. Entonces tenemos que saber usar el hacha, dejar que nos poden. Hay tiempo cuando crezcan, maduren, que puedan danzar, que pasen a sus aulas, podrá servirle al Señor. Dice Eclesiastés, capítulo 3, que todo tiene su tiempo. Que hay un tiempo para todo. Y tenemos que ser pacientes. Afile su hacha con la paciencia. Afile su hacha siendo diestro en el dominio de ella. Tratando de podar a tu hermano, le puedes cercenar la oreja por la cual escuchaba la palabra de Dios. Tratando de podar a tu hermano, le puedes cercenar o amputar una mano con la cual hacía buenas obras. Tratando de amputar, Padre Santo, mi memoria, ayúdame, mi Señor. Tratando de podar, gracias. Tratando de podar a tu hermano, le puedes amputar una de las sandalias con la que llevaba el Evangelio. No todos fuimos llamados a ser jardineros. Cada cual en su profesión y cada cual en su uso. Amén. Amén. Gracias, Señor. Dijeron amén. Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 26. Joab siguió atacando a Rabat de los amonitas y se apoderó de la ciudad real. ¿Sabe lo que significa Rabat? 2 lugares de Palestina. ¿Sabe lo que significa Palestina? Tierra de filisteo. ¿Sabe quién eran los filisteos? Enemigos del pueblo de Dios. Contra esos estaba batallando uno de los comandantes del rey David, el más fiel de todos. Dice el verso 27, envió entonces Joab mensajeros a David para que le dijeran, hemos atacado a Rabá y ya me he apoderado de la ciudad de las aguas. La ciudad de las aguas significa la semilla, el semen, la sementera. Le estaba diciendo, ya la hemos atacado y ya dimos con la simiente. ¿Qué encontramos? En lo espiritual, el espíritu raíz. El espíritu raíz. Reúne pues ahora el resto de las tropas, acampa en torno a la ciudad y tómala, para que no sea yo el que tome posesión de ella y se le dé mi nombre. Ya esto había quedado probado anteriormente. Cuando fueron a tomar la ciudad de Jebús, hoy Jerusalén, David ofreció una recompensa a aquel que fuera capaz.
por decirlo así, al intrépido de conquistar esa ciudad para él. Y ahí fue donde Joab entró por el conducto secreto que llevaba a la fuente y tomó la ciudad de Jebús. Pero Joab esperó la orden de su rey. Joab esperó la recompensa de su rey. Joab era comandante, pero ¿saben por qué el hacha de Joab tenía filo? Porque sabía obedecer cada orden, porque reconocía de la cabeza de donde venía. Cuando tu rey diga espera, espera. Cuando tu rey te diga avanza, avance. Eso te va a hacer efectivo. Eso te va a hacer efectivo, ser obediente. Esperar el tiempo perfecto afilará tu hacha. Quitó de la cabeza de Milcón la corona que pesaba 1 talento de oro y tenía una piedra preciosa que David colocó sobre su cabeza, y se llevó además un inmenso botín a la ciudad. Vas a conquistar para tu rey. Joab sabía que la conquista, aunque haya sido por su mano, era en nombre de su cabeza. Muchas veces vamos a trabajar en el anonimato para que sea nuestra cabeza quien brille. Pero gócese, gócese. Nuestro padre compartió un rema muy hermoso donde decía que muchos creen que por estar en el anonimato no es útil la obra que hacen. Al contrario, para que muchos logren llegar a la cúspide, tienen que haber avisáis que levanten tus brazos. Tienen que haber muchos que trabajen en el anonimato, orando, intercediendo y guerreando por ti, por tu familia, por tu ministerio. Para que muchas veces nosotros traigamos un buen mensaje, un buen alimento a usted. Hay muchos que en el anonimato se están ocupando de nuestras situaciones. Las hacen suya, de nuestras necesidades, las hacen suya, para que nosotros podamos llegar hasta aquí y ministrarle la palabra a usted. Ore por aquellos que trabajan en el anonimato. Dice, a los habitantes de la ciudad los deportó y les obligó a manejar sierra, las hachas y los picos de hierro, y a trabajar en hornos de ladrillos. Lo mismo hizo con todas las ciudades de los amonitas. Luego regresó con todo un ejército a Jerusalén. No fue solamente con los filisteos, también a los amonitas los sometió y los obligó a batallar en su nombre, los obligó a edificar en su nombre. ¿Saben qué? Cuando llega la presencia de un rey que ha sabido afilar su hacha en el campo de batalla, y cuando el gobierno y el liderazgo de ese reino funciona en obediencia y sabe pacientemente cómo preparar el armamento para cuando llegue la batalla, vas a someter a tus enemigos. Van a ser ladrillos. Pasaron de ser esclavos en Egipto a ser amos y señores en Canaán. ¿Quién le hacía ladrillo al faraón? Era Israel. Y ahora era Amón quien hacía ladrillos para Israel. Amado hermano, va a convertir tu verdugo en tu siervo. Acuérdese de eso. Los amonitas, ¿quiénes eran? Descendientes del incesto de Lot con sus hijas. Cuando el hacha es bien usada en las diestras manos de un guerrero, expulsa, deporta, echa fuera todo incesto que pudo haber habitado en tu familia. Hay maldiciones generacionales que aún arrastra la iglesia porque no ha sabido afilar el hacha con la cual le cortará el cordón umbilical de maldición que alimentaba a tu familia. Pero aún bebo porque en mi familia todos son borrachos. En mi familia también lo eran. Y también yo bebía. Pero el Señor me enseñó a afilar el hacha. Me enseñó a renunciar. Me enseñó a cortarle la cabeza a los espíritus de adicción. Me hizo libre para después usarme y hacer libres a otros. Tiene que entender que todo es un proceso, amado hermano. Todo es un proceso. Jeremías 46, 19. Tú que habitas en Egipto, esta palabra es hermosa, amado hermano. Mire, léala usted mismo. Prepara tu equipaje para el exilio. Te está diciendo el Señor que todo aquello que venías arrastrando del mundo hasta hoy, hasta este momento, prepare su equipaje que va a ser echado fuera. Va a ser echado fuera.
porque Memphis se convertirá en desierto, en desolación, en ruina deshabitada. Esto lo dijo Jeremías, pero miren lo que dice Ezequiel 30:13. Así ha dicho Jehová el Señor: destruiré también las imágenes, la idolatría que arrastraba tu familia, las maldiciones generacionales que le rendían culto a ídolos, en los cuales participabas y eras ofrenda, eras libación en medio de ellos. Dice, destruiré también las imágenes, los ídolos de Memphis, y no habrá más príncipe en la tierra de Egipto. ¿Hay a quien le ha atacado un espíritu inmundo? ¿Hay a quien le ha atacado un demonio? ¿Hay a quien le ha atacado una hueste, un gobernador? Pero hay quien está bajo ataque de principados. Decirte quiero que hasta hoy llegó tu cautiverio. Decirte quiero que ese príncipe va a preparar equipajes y no va para Hawái. Perdóneme, va a cárceles sin retorno. Va a cárceles sin retorno. Memphis fue una ciudad que construyó el faraón Menes sobre los terrenos arrebatados al Nilo. ¿Por qué? Por la desecación. Por eso es que andan por lugares secos los espíritus inmundos buscando dónde habitar, porque las aguas son cárceles. Por eso es que cuando pasamos las aguas bautismales, el viejo hombre queda preso, queda atado en esas aguas, queda desautorizado, queda en cárceles sin retorno. Memphis tuvo 20 pirámides, 20 es número de guerra espiritual. Dios está mirando el tiempo en que te va a llamar. Dios te está hablando, joven, adolescente. Ya no es tiempo del trompo, la carriola y la muñeca. Es tiempo de tomar hacha en mano y comenzar a preparar y a sentar el filo de la misma. Porque hay 20 entidades que se van a levantar en estos tiempos, enviadas por Egipto, consagradas desde los tiempos de Memphis. Memphis era la capital del Bajo Egipto, estaba a occidente del Nilo. ¿Y dónde estaba Gosén? Al oriente. Es la oposición de la iglesia, es la oposición del pueblo de Dios. En lo espiritual hay misterios, pero Dios los va revelando, amado hermano. Mire, la destrucción de Memphis, tal y como se profetizó. ¿Qué dijo Isaías? Verso anterior, ¿qué dijo Jeremías? Se convertirá en desolación y en ruina deshabitada. ¿Qué dijo Ezequiel? No habrá príncipes en Egipto, destruiré las imágenes y todo. Mire, la destrucción de Memphis no tiene precedentes en el mundo antiguo. Nínive dejó más ruinas arqueológicas que Memphis. ¿Saben lo que han encontrado? Donde se encontraba el mayor templo al dios Patat, representado por el toro Apis, consagrado, que en el diseño y en la antítesis era aquel que tenían como creador del mundo físico. Porque como el diablo es igual que los chinos y no puede crear, imita todo lo que ve. Y en este caso, dentro de las deidades y sus necesidades, porque eran politeístas, tenían a Apis o al dios Patat como el creador del mundo físico. Vaya la historia, vaya los libros de los cronistas de Egipto, donde decían que por su corazón y su boca, mire si es una antítesis, ¿con qué creaba Dios? Vaya al libro de Génesis al principio, con la boca. ¿Y por qué? Porque era su deseo, era su voluntad. Amado hermano, ¿saben lo único que han encontrado? 2 estatuas de dimensiones desproporcionadas de Ramsés II. ¿Y dónde fueron encontradas? Al norte del templo. ¿Se da cuenta por qué el ataque viene por el norte?
¿Se da cuenta por qué el enemigo es habilidoso? Aunque no pueda crear, trastoca y busca la vulnerabilidad y la debilidad que aún hay en nosotros. Por el norte viene la doctrina profunda, voy a meterme en ella. Voy a llevar a esta iglesia una mega ultra archidoctrina donde dice que los marcianos van a salvar al mundo. Y empiezan a trastocar la palabra, hermano, y cuando usted viene a ver, tiene un altar con 3 enanitos verdes, con los dedos desparramados así, los ojos botados para afuera y un platillo parqueado allá afuera. Amado hermano, la fe que el Espíritu Santo puso en nosotros va a afilar el hacha. Y cada día lo que el enemigo va a lograr es que creamos más y le creamos más a Dios. El que tiene convicción de su Creador, el que tiene convicción de quién fue el que se entregó para que hoy estuviéramos deleitándonos en su palabra, el que tiene convicción de quién fue el que nos convenció, sabe por lo que va a pelear y sabe al lugar que irá. Los espíritus inmundos, demonios, entidades tendrán que recogerse. Jeremías 46:20. Becerra hermosa es Egipto, mas viene destrucción. ¿De dónde viene? Del norte. Del norte viene. Los mercenarios en su fila son como novillos cebados. Becerra y novillos descendientes de Apis. Era un toro negro, por si no lo sabía. Recuerdo una visión que tuvo alguien en casa de una pantalla y salía la cabeza de un toro negro. Anoche entendí por qué. Dice, también ellos se envuelven atrás, todos juntos huyen sin detenerse, porque ha llegado el día de su ruina, el momento de su castigo. Egipto huye, silbando como serpiente. ¿Se da cuenta por qué el enemigo teme cuando el hacha está preparada y bien afilada y bien asentada? El mundo tiene que huir cuando está la presencia de Dios en ti. El mundo tiene que huir y con él las cosas del mundo. Cuando te has dejado tratar, cuando te has dejado formar, cuando te has dejado triturar en medio del proceso para que tengas tu hacha apta para la batalla, tus enemigos van a tener que huir. Hermano, van a tener que huir. Dios le está hablando a usted, amado hermano. Gracias por esa mano que se levanta y recibe la palabra del Señor. Dios te está hablando y ya tus enemigos están huyendo. Ya prepararon equipaje. Ya prepararon equipaje. Pues el enemigo avanza con fuerza. Se acercan contra ella. ¿Con qué, hermano? La palabra del Señor es hermosa. Con hachas, como si fueran leñadores. ¿Saben qué? Los vamos a devorar cuando el hacha está preparada. Literalmente los vamos a descuartizar. Vamos a cortar cabeza, tronco y extremidades. ¿Sabe qué? Hable con el casillero de su zona residencial porque va a abundar el picadillo del enemigo. Cuando la iglesia sepa preparar el hacha que Dios le dio y le sepa usar en el tiempo perfecto, como leñadores seremos. Como leñadores. ¿Pero cómo? Como la fábula. Cuando Dios dice detente, reposa, aliméntate, recobra fuerza, aprovecha y afila el hacha con tus oraciones a los pies del Señor. Por impenetrables que sean sus bosques, los talan por completo. ¿Afirma quién? El Señor. Más numerosos que langostas son los leñadores. Nadie los puede contar. Hoy en día, para la gloria del Señor, somos millones de cristianos en esta tierra. No somos pocos, ni somos pequeños. La grandeza que llevamos dentro viene del Espíritu Santo. La unidad nos hace fuerte y la fe nos va a hacer mover montañas. Por muy impenetrable que sean los bosques, los talan por completo. ¿Saben lo que significa tala? De raíz, cortado y vamos a hacer carbón. Vamos a hacer carbón con ellos, amado hermano. Mateo capítulo 3, verso 1.
En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Predicamos mucho este pasaje. ¿Lo creemos? Sí, pastor. ¿Lo volvemos a predicar? Sí, pastor. Pero tenemos que vivirlos, amado hermano. Tenemos que predicar arrepentimiento, aunque estemos en medio del desierto como estaba Juan. ¿Por qué? Porque la venida del Señor está cerca. Y aún hay una iglesia invisible. Y hasta que no entre el último de los gentiles, no piense que porque usted está cómodo sentadito ya van a cerrar el arca. Cuando entre el último de los gentiles, como Dios cerró el arca en los tiempos de Noé, así será el rapto para la iglesia. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Porque si aquellos que solamente escuchaban la palabra, inmediatamente iban, se sumergían en las aguas, se humillaban y confesaban? Porque aún tienes secretos ocultos. Porque aún tu alma permanece como una caja fuerte, que si los suizos se enteran cómo está tu alma, te contratan como caja fuerte. ¿Por qué aún guardamos rencor? ¿Por qué aún guardamos resentimiento? Gracias, hijito. Está en el Cairo de Dios. Eso no es el crono, eso es el Cairo. En el tiempo justo. Amado hermano, ¿por qué aún tenemos que guardar resentimiento por aquello que mi hermano me hizo cuando entró Cristóbal Colón y no me saludó ni Alicia Alonso ni Rosita Forné? No, Señor, perdónele. 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 El perdón te hace libre. Y hace libre a tu hermano. ¿Por qué llevas tantos años siendo el carcelero de otro? Cuando fue sin intención que te dañó con su hacha. Cuando fue inocentemente que te dañó con su hacha. ¿Por qué aún no le has perdonado a tu hermano? Y aún sigues en tu desierto. Acaba de entrar en el Jordán, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y si nadie naciere del agua y del Espíritu, no va a entrar. No va a entrar. No vas a entrar al reino. Al ver que muchos fariseos y de los saduceos venían al bautismo, les decía: generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Dominaban la ley, sí o no? ¿Sí o no? Llevaban años estudiándola. Pero no basta el conocimiento, amado hermano. No basta con que usted sepa desde el Génesis hasta el Apocalipsis de memoria la palabra del Señor. Que no te baste el conocimiento, que te sustente el convencimiento de esa palabra. Los fariseos y saduceos, los escribas, eran generación de víbora. ¿Quién os enseñó a huir de la ira? Van a huir como huye Egipto de la presencia de Dios. No todo el que está en la iglesia va a ser raptado, acabe de entenderlo. Aquel que se siga comportando como un fariseo o un saduceo va a quedar atribular. Dicen que dos estarán durmiendo, si uno será tomado y otro será dejado. Aunque vayan a la intimidad, y me refiero a la intimidad espiritual. Dicen que dos estarán en el molino y uno será tomado y el otro será dejado, aunque los dos trabajen en la obra. Amado hermano, nuestra mentalidad no puede ser la misma de Egipto. No puede ser aquel toro Apis que el dios Patat usaba como deidad y gobernaba. Tenían un templo enorme, se hacían sacrificios y libaciones, no escaseaban las ofrendas. Y hoy por hoy el Señor nos dice: no es lo que me has venido dando,
Dame lo que aún no me has dado. Afila tu hacha con la ofrenda a Dios. Y no me refiero a esta. Abro un paréntesis enorme. Me refiero a nosotros como vasijas. ¿Cuándo vamos a comenzar a darle a Dios lo que aún no le hemos dado? Lo que tenemos guardado en la caja fuerte, en lo más interior de nuestra alma. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, le decía Juan a los fariseos. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. El hacha está, amado hermano. El hacha de Dios está. Dice, por tanto, todo árbol que no da, repita conmigo, buen fruto. No es que des fruto, abro otro paréntesis, es que sea bueno. Es que sea bueno a los ojos de Dios, no agradables a los ojos del hombre, porque agradable fue el que vio Eva. Y ahí comenzó el problema, y no quiero predicar sobre eso. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado al fuego. Los cedros del Líbano tenían una importancia enorme, porque fueron usados en columnas, en traviesas, en vigas, en el templo de Salomón. Templo arquitectónico. Tu hogar es un templo arquitectónico. Pero nosotros somos el templo místico del Espíritu Santo. Que sea con los cedros del Líbano que sean edificados nuestras columnas, nuestras traviesas, nuestras vigas, para que podamos soportar cargas. Que cuando el hacha de Dios venga podando tu vida, no te alejes ni huyas de ella. Huye de esta, de la que hablaba Juan, de la que está puesta en la raíz para talar. Cuando el Señor viene podando es para que des más buenos frutos. Pero cuando viene talando es para arrojar al fuego. Si usted es tan amable y se pone en pie. Creo que todos somos hijos de Dios, pero no obstante, hago un llamado. Si aquí hay alguien que quiere reconciliarse con el Señor, si hay alguien que había deteriorado su relación con Dios y quiere reconciliarla, si hay alguien que quiere entregarle genuinamente su vida a Cristo como Rey y Salvador, que levante su mano para orar. Gloria sea al Señor, porque estamos con Él. Sea la gloria a Dios. Sea la gloria a Dios. Sea la gloria por lo que Él hizo
El salmista decía que era mejor un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. La presencia del Señor, y no solo eso, el habitar todos los días en su casa y contemplar su hermosura hace algo nuevo en el cristiano. Juan decía: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Si has estado aquí y has reconocido el poder de Cristo, recibe el bautismo del Espíritu Santo. Recibe el fuego del Espíritu Santo. Recíbele en tu vida al Espíritu Santo. Si no hablabas en lengua, hazlo. Desata las lenguas. Todo lazo del maligno deshace lo que te impedía hablar en lengua. Todo lazo del maligno deshace lo que te impedía adorar a Dios. Si has creído en el poder de Jesucristo, recibe del Espíritu Santo. Recibe del Espíritu Santo. Recibe. Y Él te bautiza en fuego. Bautiza, mi Señor. Amigo fiel. Bautízanos en el fuego de tu Espíritu. Lenguas de fuego. Géneros de lenguas sobre nuestras vidas. Géneros de lenguas sobre nuestras vidas. Lenguas de fuego que nos edifiquen, mi Señor. Bautízanos. Muestra la evidencia de lo que ya tú pusiste, mi Señor. Muestra la evidencia. Muestra la evidencia, Espíritu Santo. Muestra la evidencia, Espíritu Santo. Muestra la evidencia de que eres real y que estás aquí en medio de nosotros, mi Señor. Dice el verso 12: su aventador está en su mano, limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Somos trigo del Señor. Él es nuestro aventador que nos hace limpio de polvo y paja. Polvo y paja y hojarasca lleno que consumirá eternamente el fuego. Límpianos, Espíritu Santo, porque queremos ser trigo bueno, buen fruto del árbol que ya tú has plantado, mi Señor. Por eso damos gracias y enviamos la palabra sobre todo tu pueblo. Aquel que no pudo estar en el Espíritu, la enviamos y cobra vida, y veremos el fruto, Señor. Pon hacha en su mano como leñador en el nombre de Jesús. Enséñale a afilar su hacha comiéndose el rollo, y despierta el hambre y sed por tu palabra, mi Señor. Sabes bien, mi Señor, cuáles son nuestras peticiones, pero que sea tu voluntad sobre todas las cosas. Te damos gracias, mi Dios. Gracias una vez más, Espíritu Santo. Gracias por este hermoso encuentro contigo. Gracias por llevarnos a tu presencia. Gracias por poner lo hermoso que hoy llevamos, que no es nuestro, es tuyo. Espíritu Santo, amigo fiel, solo somos mayordomos de tus bienes en nuestras manos. Enséñanos a usar tus dones como hachas para podar los excesos de otro, como hacha para cercenar las cabezas de nuestros enemigos, como hacha para saber cortar el buen madero y traerlo en el tiempo perfecto a tu templo, en el nombre de Jesús.
Señor, llévanos con tu cuidado a nuestros hogares. Cúbrenos con tu sangre, líbranos de accidentes e incidentes. Dios mío, cancelamos todo espíritu de contraataque, de contragolpe y de venganza. Y proclamamos tu bendición perpetuamente sobre esta casa y sobre este pueblo. Tu bendición sea sobre esta casa y sobre todo aquel que en ella habita, mi Señor. Gracias una vez más, Espíritu Santo. Y así te decimos amén, amén y amén. Glorioso seas, Señor.